Caso Figueroa Agosto, criminalidad, Código Procesal Penal, Ministerio Público, autoridades. ¿Cuántas cosas se pueden hablar con un hombre que no solamente fue magistrado, sino que tiene la capacidad de poder responder a muchas preguntas? José Manuel Hernández es fiscal del distrito. Saludos, doctor, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, pastor. Doctor, vamos a comenzar hablando un poco de esta situación que ya es casi una especie de telenovela, con sus episodios de sexo, triple X. ¿Qué le pareció la sentencia primero? Yo creo que fue una sentencia acorde a lo que los hechos plantearon. Y de la lectura de ella puedo corregir que ciertamente hay muy poca posibilidad de algún recurso de apelación o de revisión contra la misma. Los jueces fueron cautos y estrictos en el cumplimiento del mandato procesal, de desmenuzar cada bien en lo que respecta a su propiedad, su forma de adquisición, debatir y coger la prueba que le parecía la más justa y poder identificar entonces las responsabilidades. Eso dio consigo las condenas. Es decir, que fue una sentencia acorde al planteamiento, a los requisitos que le hace el Código Procesal Penal. Doctor, pero como que queda la sensación en las mentes y en el corazón de mucha gente, en la que yo me incluyo, que esos muchachos, independientemente de su culpabilidad o inocencia, como que le da a uno de repente una sensación de que hay algo más para allá de esos muchachos. O sea, que como que uno no puede entender que un cártel como el cártel de Figueroa Agosto, con tantas ramificaciones, un grupo de muchachos de la high class del país, sean los únicos responsables de que este señor se pasara por las calles de Dios y los mejores restaurantes del país impunemente. Y yo quisiera también incluirme, pero eso tiene una respuesta. Ni el Ministerio Público ni ninguna autoridad ha excluido la persecución a otros responsables ya de lo que respecta al tráfico de droga. Ahora, es evidente de que en este caso muy particular tenemos al cabecilla extraditado, o extraditado no, los tenemos presos en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, que junto a él toda una organización, en su gran mayoría de puertorriqueños, que también han accedido a negociar con la Fiscalía. Evidentemente eso traerá consigo extradiciones y persecuciones como las que todos esperamos. Pero lo que sí el pueblo dominicano tiene que estar seguro es de que las sanciones al grupo que ha sido condenado no significa exclusión ni impunidad con respecto a los demás. Debe usted saber, y el pueblo dominicano, que también hay otro expediente contra los sicarios de ese cártel. Pero no a eso me refería. Es que yo pienso que una red de narcotráfico, además eso es el ABC del narcotráfico, incluye a muchachos como eso, pero también incluye a políticos y militares, que son los que al fin y al cabo dan los carnés, que son los que abren puertas en algunos estamentos y que en algunos casos, magistrado, como que se pueden hacer medio ciegos o cegatones para no ver por dónde vienen las drogas, bueno, o por dónde sale. Sí, lo que hemos estado abogando de que la cooperación con los Estados Unidos, de nosotros entregar a los responsables, a los jefes de los cárteles o máxima autoridad del narcotráfico, como es el caso Quirino también, de como resultado la persecución de los demás implicados. Eso no lo hemos podido tener en el caso Quirino y no sé si lo podamos tener en este. ¿Qué trae consigo con eso? Como resultado,
consecuencia de esto? Evidentemente de que debemos seguir fortaleciendo a las instituciones persecutoras, a un ministerio público, a una DNCD y al final a una justicia, a un poder judicial, para que nosotros podamos aquí perseguir y juzgar a todos los responsables de los actos delictuosos que se cometen, sin necesidad de estar dependiendo de la voluntad de la gran nación. Pero es que a veces uno tiene la percepción de que si la DEA, que si esos organismos internacionales no tuvieran aquí o adentro de la propia Dirección Nacional de Control de Drogas, como que muchas de las cosas que nosotros hemos visto referente a los sometimientos o los apresamientos de muchos narcotraficantes no se hubiesen dado, por lo menos una percepción que uno tiene. Bueno, se tiene desde fuera. Yo lo que creo que el país cuenta con muchos hombres y mujeres que son serios. Y lo que ocupa la atención en esto es crear, ante todo, que ese cuerpo élite que tenemos persiguiendo el narcotráfico sea dotado de los recursos necesarios para poder garantizar, ante todo. ¿Y cómo podríamos nosotros, doctor, hablar de esa situación, de la infraestructura que necesita los organismos represivos, en este caso la Dirección Nacional de Control de Drogas, para el macrotráfico, y en el caso del Departamento Antidroga de la Policía, para lo que tiene que ver con el microtráfico, los puntos de drogas, que han atestado llenos a la República Dominicana y cada callejón del país, cuando en algunas ocasiones los propios agentes, aparte de ser mal pago, no se le puede pagar hasta 2 y 3 meses? En lo que respecta al tráfico internacional, evidentemente la cooperación de las otras naciones, de Colombia, Venezuela, principalmente México y Estados Unidos, son determinantes, además de Europa, para poder combatir eficientemente este tipo de tráfico de droga. En lo que respecta al microtráfico, necesitamos evidentemente un cambio en lo que respecta a la persecución. La ley que establece las sanciones en materia de droga establece un procedimiento para aquel que es el consumidor. No establece una sanción como si fuera un traficante más. Y lo que estamos haciendo es persiguiendo a los consumidores de droga y llevándolo a la cárcel, ya sabemos todos con qué resultado. Yo creo que hay que insistir en que este tipo de delito, a pesar de que se establece sanciones para el consumidor, evidentemente su sanción debe ser de otra naturaleza, como es el poder tenerlo bajo la supervisión, la observancia, el cuidado y el tratamiento de instituciones que deberían ser estatales y que no la tenemos, que hagan regenerar a este tipo de hombres que se apartan de la conducta. Y esto definitivamente nos lleva a un punto. Yo no sé si las drogas o los drogadictos o la delincuencia depende uno de lo otro. Lo que sí sabemos es que la delincuencia en la República Dominicana se ha incrementado a unos niveles asombrosos. Y si bien es cierto que se ha incrementado a unos niveles asombrosos, asombroso es la hazaña, la metodología de unos crímenes que nosotros, los dominicanos, desconocíamos. Sí, y es por eso que hay que adecuar las leyes, hay que perfeccionar el aparato persecutor y represivo para poder nosotros dar respuesta efectiva. No es posible que nosotros tengamos hace ya más de 10 años un tratado, una convención que establece la obligatoriedad para el país de adoptar una legislación para la delincuencia organizada y no la tengamos. Tenemos un código penal de hace 150 años, es decir, en donde todavía se está pensando en asociación de malhechores, en donde no se castiga con penas mayores al autor intelectual, sino que la sanción es la pena inmediata inferior al que comete el crimen. Cuando
esas al cosas, socio. sí, pero también es evidente de que aquí deben establecerse sanciones más rigurosas para la autoridad cuando en el ejercicio de sus funciones y valiéndose de ellas comete el delito. Es el caso de la muerte del coronel de la DNCD. ¿Quién lo mata? Un militar, un policía. Sí. ¿Entiende? Doctor, crímenes cometiendo o cometidos por autoridades, sicariato, código procesal penal o falta de políticas públicas que tienen a eso. Yo creo que usted me conteste eso, pero después de la pausa. Un militar, tener la convicción profunda de no dejarse sobornar, cuando al salir de su casa dejó el problema de que sus hijos no tenían ni siquiera para desayunarse y que cuando él regrese tampoco tendrá para que cenen o para que coman. ¿Cómo podemos nosotros, entonces, frente a ese hecho incontrovertido de gente que sale a la calle con más problemas que lo que andan buscando para delinquir, o de delincuentes que parecería ser que andan con un código como si fuera el ácido del diablo que les rocean a la gente? Y entonces convertimos el código o en la panacea o en el valladar para una buena justicia. O los fiscales que quizá no presentan la cadena de custodia de pruebas necesarias para que un juez que ya no tiene o falla como íntima convicción, sino apegado a la norma. Todas estas cosas, magistrado, ¿qué podríamos nosotros decir? Bueno, que hace falta definir de una vez y por todas y aplicar evidentemente una política criminal efectiva. Nosotros ¿y cómo hacer una política criminal cuando parecería ser que lo mal de todo es el código y lo vamos a cambiar? No puede ser así y se comete un error. Y aquel político que acusa al código y que quiere enrostrarle al código, le hace un daño al país. ¿Por qué? Porque además de confundir, no está actuando ni bajo la razón ni atendiendo a los principios y postulados de la ciencia. El Código Procesal Penal es un instrumento que establece, como su nombre lo dice, el procedimiento para poder juzgar y condenar o absorber a una persona. Este código no es el que libera, no es el que protege. Entonces, lo que nosotros necesitamos evidentemente es adecuarlo, porque hace 5 años, es decir, cuando yo tenía 2 años como fiscal, produje mis consideraciones a la Cámara de Diputados. ¿Por qué los diputados no han hecho lo que tenían que hacer? Adecuarlo a la realidad dominicana en algunos aspectos. El fiscal necesita más tiempo. Entonces, si ya lo tienen allí, pues comiencen a trabajar, evidentemente. Pero eso en el caso del código, ¿verdad? Sí, pero tampoco eso va a significar la solución del problema. Todo lo que usted dijo en lo que respecta a los actores que intervienen en la persecución del delito, es verdad, necesitan más atención. ¿Cómo es posible que hace 5 años el fiscal gane lo mismo? Oh, y no le suben los alimentos, ni la gasolina a él. Entonces, es evidente que aquí necesitamos, y yo diría para esto, crear unos cuerpos élite, tanto de la policía, de la cual yo siempre he abogado por una policía especializada, como hace la DEA aquí. La DEA coge un grupo de oficiales en la DNCD y le paga algo adicional. ¿Para qué? Para tenerlo protegido, para que esa persona no pase ningún tipo de problema. Y así lo hicimos cuando yo era fiscal, con un grupo de fiscales especializados, entrenados y capacitados, pero también sin ningún tipo de problema. Y eso forma parte de la política criminal que este país necesita. Y que no debe ser esto tema de debate político. Es la nación que se está siendo afectada por no existir una política criminal que se aplique con la rigurosidad que estos momentos demandan. Pero siente usted, percibe usted que de parte de las autoridades hay intención real
de resolver este problema, porque cuando vemos a un Congreso con un serrucho, serruchando el código, cuando vemos los propios pronunciamientos de muchos políticos, sobre todo el área oficial, que tienen que ver con las partes sensibles, las instituciones sensibles a este problema, lo que estamos viendo es como que todo está bien y que el único culpable de todo esto es el bendito código. Y no debe ser así, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y si nosotros... Entonces eso no aleja la posibilidad de que haya un entendimiento sobre una política pública para eso. Pero también forma parte de esa política criminal que necesitamos adecuar la legislación. Por ejemplo, nosotros tenemos que incorporar la sanción al autor intelectual, pero también establecer otros tipos de figuras que están siendo utilizadas, como el sicariato, ¿verdad? Entonces, evidentemente necesitamos modificaciones, tanto al Código de Menor como un nuevo Código Penal, pero eso no es todo. ¿Está usted de acuerdo en que en el caso, por ejemplo, del sicariato, lo que tiene que ver con la medida de coerción se varíe de una forma que fuera como una especie de ley 36 sobre porte y tenencia que no tiene fianza y que simple y llanamente el que esté acusado de sicario o un sicario o una persona que está acusado de sicario no se le dé medidas económicas, sino que vaya a prisión? Yo no estoy de acuerdo con limitar la facultad que tiene el juez, porque entonces para eso no necesitaríamos ni un juez. Las acusaciones deben ser debatidas públicamente, contradictoriamente, y exponer las pruebas. Evidentemente, lo que hay que... Y se estaría echando un poco al lado también la presunción de inocencia. Evidentemente, porque cuando se solicita una medida de coerción no se está presentando una acusación. Claro. Solamente se están aportando algunos elementos de prueba que todavía no han sido debatidos y donde el juez va a presumir la responsabilidad de cierta persona que el ministerio le ha presentado como el responsable. Es decir, que no debemos llegar a un extremo para entender que tener preso preventivamente a un sospechoso de cometer un delito, con eso vamos a solucionarlo. El gran problema del país está en que todos debemos unirnos. Y si en parte, evidentemente, para una mejor política pública necesitamos adecuar la legislación, yo sugeriría que senadores y diputados establezcan una comunidad, podríamos establecer un acuerdo entre ellos para poder entonces de manera conjunta estar de acuerdo y no permitir que sea primero los diputados, luego los senadores la modifican, claro, luego vuelve para la Cámara de Diputados. Es decir, tenemos que avanzar. Al final. Tenemos que avanzar. En estos 2 minutos y medio que nos falta, el último cable de Wikileaks daba cuenta que usted, siendo fiscal, y Francisco Domingo y Brito, siendo Procurador General de la República, en el caso Quirino, quisieron involucrar al expresidente Hipólito Mejía. ¿Qué tiene usted que responder con respecto a esa situación? Pero usted me deja la pregunta, yo creo que un poquito más difícil, para lo último. De todas maneras, yo le respondo con la responsabilidad que a mí me caracteriza. Yo no andaba buscando a Hipólito Mejía como responsable. Ahora, si sus generales me hicieron sospechar de que la participación de Quirino en sus actuaciones delictivas tenían apoyo más allá de ello, evidentemente, yo tenía que citarlo. Cuando hablaba de sus generales, ¿se refería a los generales que usted interrogó en ese interín? Así, a todos. O inclusive a los generales que se dice que Quirino llamó, que Quirino llamó en ese momento y que cortaron algunas de las cosas que sale, generales incluso ligados yo le quiero hablar de al presidente Leonel Fernández. De 2 generales. El general Soto Jiménez, jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Secretario de las Fuerzas Armadas en ese entonces. Él cuenta que le narró al presidente Hipólito Mejía sobre Quirino y que el presidente de ese entonces le dijo que le dejara eso a la autoridad que tenía que ver
con la persecución de droga y a él, que él lo iba a resolver. Yo creo que usted Entonces, tiene... otro militar, el general Suazo, que yo lo acusé, y nosotros presentamos una grabación en donde él le decía a Quirino que se cuidara adelante, que él lo cuidaba atrás. Bueno, yo creo que definitivamente tendremos que hacer otro programa. Hay muchas cosas que se quedaron ahí. Me gustaría, hay siempre una curiosidad que tengo, de aquel general que Quirino llamaba, o llamó en ese momento, que se dice que era un alto oficial de un cuerpo de inteligencia muy ligado al presidente de la República, Leonel Fernández. Pero estos temas se abordarán en otro programa, más extenso. Le agradezco realmente su participación en esta mañana, hablando de estos temas puntuales acerca de la criminalidad, con la profundidad que usted lo sabe hacer.